Como siempre me presento. Para quienes no me conocen o son nuevos, soy la doctora Priscila Díaz. Llevo 12 años graduada en odontología. Aunque tengo otras especialidades, hoy solo trabajo con lentes de resina desde hace más de 7 años. También soy protésica. Me he formado en el campo de la protésica de laboratorio. Además, he tomado varios cursos de prótesis dental. Trabajé por muchos años en mi universidad durante mi formación académica en la parte de prótesis en laboratorio, haciendo confección de dientes, trabajando en la parte de materiales dentales en SIN. Entonces, puedo explicarles bastante bien sobre materiales dentales, sobre lentes de resina, anatomía dental, en fin, puedo explicarles porque conozco un poco sobre este universo, ¿no? Es como siempre les digo, ¿verdad? Así que vamos directo a nuestro objetivo, que es el tema de hoy, ¿no? Lentes de resina sobre dientes oscurecidos. Cuéntenme aquí, gente. ¿Ya tuvieron en su consultorio, ya les llegó un paciente con un diente oscurecido que quiere lentes de resina? ¿Un paciente con el elemento 11 oscurecido? ¿Paciente con lateral oscuro que busca resina? Y uno piensa así, ¿cómo voy a resolver este caso? ¿Cómo le proporcionaré a mi paciente un color homogéneo y armónico en todas las piezas dentales si presenta un diente oscurecido en la parte frontal? ¿Cómo voy a tratar ese diente? Esa es una de las mayores incógnitas que solemos tener en el consultorio. Yo también he tenido muchas de esas dudas. Me costó muchísimo lograr ofrecer resultados satisfactorios a los pacientes, hasta que conseguí desarrollar la técnica que aplico hoy en día. Hoy, el paciente viene a mi consultorio y es muy difícil que no consiga igualar un color. Quiero decirles que hoy en mi consultorio todos los pacientes tienen el color de sus dientes igualado, gracias a Dios. Pero eso fue después de mucha técnica, estudio y muchos errores. Me equivoqué mucho para lograrlo. Entonces, por ese motivo, hoy puedo ofrecerle al paciente un 100% de satisfacción al lograr igualar los colores de sus dientes, justo cuando el paciente tiene un diente sin tratar, ¿verdad? Les voy a mostrar la diapositiva ahora, por favor síganme. Este es un caso de antes y después de un paciente que tenía un diente frontal oscurecido y quería lentes de resina en la arcada superior. Voy a tomar un poco de agua aquí para que vayan viendo esta diapositiva mientras tanto. Entonces, el paciente con un diente oscurecido en el frente, ¿verdad? Que es nuestro mayor miedo, el mayor desafío que enfrenta el dentista. El paso a paso, ¿no? Las lentes en dientes oscurecidos son el verdadero desafío del dentista. Por eso voy a facilitarles y dirigirlos a los puntos más importantes, siendo rápida y concisa, para que puedan resolver el caso de dientes oscurecidos en su día a día. ¿De acuerdo? Este es un antes y después de lentes de resina que hice en mi consultorio hace unas 2 semanas, ¿vale? Se usaron con el paciente, así que podemos trabajar de 2 maneras, ¿ok? Podemos trabajar en dientes oscurecidos, pero va a depender del tipo de oscurecimiento que tenga ese paciente en el diente y de la cantidad de ajuste que se necesite, ¿vale? ¿Qué necesito analizar? Primeramente, observar el sustrato dental que se encuentra oscurecido. Esta foto de aquí posee un oscurecimiento con tono amarillento, un leve oscurecimiento. Son situaciones que resultan más sencillas de solucionar que cuando el paciente presenta un oscurecimiento de tono marrón o grisáceo. Cuando va de amarronado a grisáceo, son dientes en los que es más complicado enmascarar esa coloración, ¿vale? También lo hago mucho aquí en mi consultorio. Este tono marrón a grisáceo suele darse en pacientes mayores. Los nuevos pacientes tienen una coloración un poco más amarillenta. Un paciente mayor con endodoncia de hace años presenta coloración amarronada a grisácea. Y entonces, cuando el paciente llega a esta situación, puedo emplear 2 tipos de trabajo. Puedo utilizar el colorante o también puedo usar la resina opacificadora, ¿de acuerdo? El colorante, ya les hablé de él en otros directos, ¿no? ¿Cuál utilizo? Pero les voy a mostrar aquí el que más acostumbro a usar en el consultorio, que es el de Opaque, de Angelus, que es un colorante de alta opacidad y sobre el cual puedes hacer la lente normalmente. El que yo uso es este de aquí, miren, el Opaque de Angelus, obsérvenlo. Es este el que acostumbro usar, ¿de acuerdo?
Este es el opaque que uso, que es un opacificador muy bueno. Lo uso bastante en el consultorio, lo uso para la certificación de lentes, lo uso para opacificar el diente, no solo cuando el paciente tiene un diente amarillento, sino también cuando el paciente desea lentes más claras. También utilizo este mismo opacificador, ¿vale? Este es el B0.5. Uso bastante el opacificador. Lo empleo tanto para el sustrato dental oscurecido. Desde el amarillento hasta un color café claro, lo uso. Cuando el paciente desea opacificar el diente y lo quiere bien claro, esta lente bien clarita, utilizo este opacificador por debajo con 2 o 3 capas. Así le entrego lentes finitas, delicadas y blanquitas, ¿vale? Eso es cuando el paciente desea una coloración blanquita. Y también puedo utilizar una resina opacificadora. En cuanto a la resina opacificadora, la empleo cuando el paciente ya tiene un diente de tonalidad amarronada a grisácea. ¿Qué prefiero hacer en esa situación? Yo aplico 1 o 2 capas de mi resina opacificadora. Sobre el opacificador aplico mi resina. En este caso es una resina de A2, pero puedes usar una de A2, de A3, de A3.5, en fin, la que veas adecuada al diente. Del paciente, el color que más se asemeje al centro de su diente. Así que utilizo el opacificador, una resina opacificadora también, y sobre esa resina opacificadora pongo el sustrato de dentina y sobre este último hago mi lente, ¿de acuerdo? Así es como puedes emplear estos 2 pasos. El paso más simple es cuando el paciente viene con una dentina más amarillenta, de color amarillento a un poco más amarronado. Puedes hacer una remoción superficial del sustrato, de la que les hablaré más adelante. Y entrar con el opacificador. Cuando ya es una resina más oscurecida, amarronada o grisácea, entonces en ese caso sí tienes que usar un opacificador, una resina opacificadora, después una resina de dentina y ahí sí entras con el material de carilla, ¿de acuerdo? Aquí está la resina opacificadora. Puedes usar la opacificadora Forma, que es más amarillenta. Te la recomiendo mucho. Que es el opaque, o puedes usar uno más blanco de Z350 como el Buredé. Después puedes emplear una resina de dentina o de alta opacidad para lograr el color deseado y así terminar la carilla. Está bien, Priscila, ya me explicaste cómo enmascarar la coloración, pero ¿y cuándo no hay espacio? Hablo mucho de esto en mis historias, en mi Instagram a mis pacientes. Cuando el paciente, yo no hago en mis carillas y lo desciendo mucho, el desgaste de dientes naturales, ¿de acuerdo? Pero hay casos específicos y el caso de un paciente con un conducto tratado es uno de esos, ¿vale? Es de los casos específicos. En este caso, el paciente debes comprenderlo. Tienes que explicarle a tu paciente que en esta situación será necesario eliminar una capa superficial de su diente. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque en esta situación particular, para ese diente es necesario aplicar una resina. Y para trabajar con una resina en ese diente, sí necesitas que que tú hagas una remoción superficial de dentina, de esmalte, de una resina. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le explicas a tu paciente que no desgastas dientes naturales, pero en este caso, en este diente en específico, sí requieres la remoción parcial de este dientecito. Entonces, ¿qué harás? Vas a tomar. Tomaré el modelo solo para que lo vean. No haré desgaste. Voy a evaluar el espacio disponible, así como la anchura y el grosor entre los 2 dientes, de los cuales uno tiene el conducto ya tratado y el otro no. Este, por ejemplo, sí tiene el conducto tratado. Necesitas remover superficialmente con una fresa una capa vestibular. ¿Cuánto se va a remover de la capa vestibular? Vas a colocar la punta activa de la fresa. 1,5 punta activa de la fresa es suficiente para remover esmalte y dentina, ¿de acuerdo? Sí, al remover una capa superficial de este diente, extraerás una cantidad suficiente, recordando que vas a colocar sobre este diente un opacificador o vas a colocar sobre este diente un opacificador, una resina opacificadora y encima de ella una dentina para poder dejar los dientes nivelados. Tienes que dejar el diente tratado con conducto del mismo color que los demás.
Necesitas nivelar esta resina, desar todas con el mismo grosor y la misma nivelación. Entonces, la remoción que hagas debe ser la adecuada. No puedes hacer un desgaste muy superficial y después añadir material y que un diente sobresalga más que el otro, ¿de acuerdo? Debes saber, haré el desgaste, ¿cuánto quitaré? Una punta activa y media de la fresa es suficiente para que puedas hacer el desgaste de ese material, ¿vale? Y una vez hecho el desgaste, ya puedes aplicar tu material sobre el diente. Y si no hay espacio, para igualar el color del sustrato, se necesita una capa de resina más gruesa y así aplicarla de dentina y esmalte. ¿Verdad que ya lo mencioné? Pero en la mayoría de los casos no tenemos espacio, así que es necesario realizar un desgaste en ese dientito, como si fueras a prepararlo para porcelana. Como dije, es un desgaste superficial, ¿no? Por vestibular, y así acomodar las resinas de forma pareja. En dientes oscurecidos, esta preparación va al margen cervical para que la zona no quede con diferencia de color. Entonces, si el diente está oscurecido, entre amarronado y grisáceo al hacer la remoción, tienes que llegar hasta la región cervical. Si el paciente tiene un diente muy oscurecido, amarronado o grisáceo, debes llegar hasta la región cervical y remover. En ese caso, usa el hilo retractor, ¿vale? Coloca el hilo retractor en esa región para que puedas tener una mejor visibilidad de la zona cervical y así vas a entrar con la fresa, vas a hacer todo el contorno de la región cervical para que después, cuando logres acomodar esa resina, no haya ninguna diferencia de color en esa zona, ¿vale? Y entonces, una vez que has removido todo ese material, todo el material que tienes en el dentista y así seguirás el paso a paso para la aplicación de tu resina. Entonces, ¿cómo lo harás? Primero, tienes que aplicar el grabado ácido. Ya preparaste el diente, ya removiste suficiente dentina y esmalte para poder acomodar tu resina. Luego, vas a hacer el grabado ácido. Hiciste suficiente grabado ácido y aplicaste el sistema adhesivo. Sistema adhesivo, ok, vas a opacificar este diente. Aquí, ¿verdad? Te pondrás a pensar, ¿solo voy a opacificar o también voy a usar resinas opacificadoras para ayudarme a enmascarar este sustrato? ¿Se trata de un diente que es más bien amarillento? Ok, entonces solo vas a usar el opacificador. Aquí en la consulta, cuando el paciente tiene un diente, que fue el caso de este paciente en específico, él solo tenía el diente de adelante con esa coloración más amarillenta y sí logré en su diente, solo con el opacificador, pueden ver en la foto que no es un diente tan oscurecido, era un diente un poco más amarillento. Así, con solo remover superficialmente el diente y usando opacificador, le puse 2 capas en su diente y pude luego aplicar resina de carilla y unificar el color. Por lo tanto, primero debes comprender el color del diente de tu paciente para luego determinar qué material utilizar, cuál es el más adecuado para ese caso. Si los dientes son de tonos marrones a grisáceos, entonces realizarás el grabado ácido, aplicarás el sistema adhesivo y posteriormente procederás a opacificar. Primero con el pincel, 2 o una capa de resina opacificadora, según el sustrato del diente de tu paciente, ya que puedes aplicar hasta 3 capas, ¿ok? Si es grisáceo, podemos usar hasta 3 capas de opacificador. Una vez aplicada la resina opacificadora, la vas a polimerizar y después de eso vas a aplicar tu resina opacificadora. Y en ese caso, mi recomendación para ti de resina opacificadora es la opaca de forma. Puedes emplear la opaquer de forma, o sea, la que tiene un tono más amarillento. Por lo tanto, si el diente del paciente es más amarillento, puedes usar la opaca de forma con el opacificador que ya cubrirá bien el diente del paciente. Después usarás una resina de dentina, que puede ser una de A2 y una resina EA2 en ese diente para lograr enmascarar bien esa coloración. O bien, puedes utilizar una resina, un opacificador y simplemente cubrir la lente sobre el diente, según la cantidad de sustrato que tengas. ¿De acuerdo? Si un diente es más amarronado a grisáceo, los pasos son mayores, ¿vale? Usarás opacificador, resina opacificadora, dentina, esmalte y encima la resina de carilla. Si el diente está oscurecido, pero la diferencia de color no es muy grande, como en la foto, se trata de un diente amarillento que el paciente ya tiene.
Si el paciente es joven, no es necesario desgastar tanto esmalte ni dentina. Solo retiras la capa superficial y aplicas el opacificador. Y sobre ese material estarás haciendo una carilla dental. Ah, profe, pero me siento inseguro de hacer una carilla con este material solo con el opacificador. No hay problema. Puedes retirar una capa superficial, aplicar el opacificador, luego una resina de dentina, verás el color que más se acerque al diente adyacente de tu paciente y aplicas una resina de A2 o una de A1 o una A3, en fin, la que sea más próxima a la coloración, y sobre eso puedes hacer tu carilla. Lo hice con resina y también funciona súper bien, ¿eh? Estoy aquí simplificándoles las formas en que pueden trabajar sus carillas sobre dientes oscurecidos. Una vez que termines esa parte, cuando hayas logrado disimular la coloración de tu conducto tratado, entonces sí harás uso de los materiales de carilla ya convencionales sobre los demás dientes. ¿De acuerdo? Vas a usar las resinas dentales normalmente, siguiendo el paso a paso. Verás si la carilla se estratifica o no, si usas resina translúcida incisal o una resina de resistencia. En fin, harás paso a paso para poder conseguir entregarle a tu paciente el resultado que desea, ¿de acuerdo? Y después necesitas entregarle a tu paciente el control de calidad, ¿no? Para el control de calidad, una vez que termines este diente, que es un diente con conducto tratado, lo ideal es radiografiarlo antes de hacer tus carillas de resina para poder ver cómo está ese sustrato, ver cómo está ese conducto, si está bien tratado o no. Si la lesión que tenía anteriormente todavía existe o si ya sanó por completo. Si va a necesitar un poste intrarradicular o no, también es bueno que sepas si vas a poner un poste o no. Todo esto lo podrás saber y conversarlo con el paciente a través de la radiografía. Aquí conozco al paciente, hago anamnesis detallada y hablo con él. Le digo, mira, el diente aún tiene una lesión y el conducto fue tratado hace poco. Así, sabemos que podemos esperar a que la lesión se regenere por completo. No, hace mucho que me hice este diente y quiero ponerme la carilla. ¿Observaste la lesión? ¿Volvió y aún sigue ahí? Indícale a tu paciente que haga la endodoncia para evitar problemas futuros. Si viste un diente que se esforzó pero creció, es un diente de un paciente que está fragilizado. Si viste que el conducto fue muy tratado, tiene mucho material en su canal interradicular, puedes indicarle que se coloque un poste de fibra. En estos dientes frontales, el poste de fibra de vidrio es súper indicado en estos casos de pacientes con dientes con endodoncia, más aún en la región anterior, ¿de acuerdo? En este caso creo que muchos pacientes lo están haciendo, están tratando este dientecito y están colocando un poste de fibra de vidrio. ¿Por qué? Son postes que no se van a oxidar, ¿verdad? Entonces, si el paciente se va a poner una carilla de resina o ya se la puso, son dientes en los que no tendrás ese halo oscuro en la región cervical, no tendrás esa encía más grisácea por un poste que se oxidó, como los postes colados, los postes metálicos. Entonces, aquí en la clínica, como ya he dicho y lo repito, ya no utilizo postes colados ni postes oscurecidos para dientes con endodoncia y mucho menos en la región anterior, simplemente no los uso. ¿Por qué? Porque hoy tengo gran demanda de pacientes de estética dental y regresan después de hacerse los tratamientos. Pacientes antiguos que se los hicieron hace mucho tiempo. La endodoncia fue realizada en otro lugar, les pusieron un poste con otro profesional y me vuelven a contactar después de muchos años. Vienen a mí y me cuestionan por el color grisáceo de la región cervical, por la encía que se está oscureciendo y lamentablemente son cosas que ya no se pueden revertir. Esa encía oscurecida, ya no puedes revertir esa encía oscurecida, ¿no? No puedes revertir esa cervical oscura. Sí puedes enmascarar ese sustrato, intentar enmascararlo de la mejor forma posible, pero sabemos que es muy difícil. Entonces aquí hablo con el paciente. Cuando el paciente viene, igual que el caso de este joven, la foto de este paciente, bien, puedes ofrecer un resultado muy satisfactorio ya que es reciente. La endodoncia se hizo hace unos 2 años, así que está bien. Ahora, cuando el paciente se hizo la endodoncia hace 20 años, que ya le colocaron un poste colado, la raíz ya está completamente oxidada, la región cervical, la región gingival, son casos muy difíciles en los que se logra devolver la coloración. Entonces, soy muy clara con mis pacientes, les explico, mira, está muy oxidado, ha pasado mucho tiempo, en este caso no voy a remover ese poste.
El poste está bien cementado, no hay razón para quitarlo, no lo quito, porque casi siempre lo quieren quitar, ¿verdad? Los dentistas aquí presentes, quienes trabajan diariamente en sus consultorios, pueden afirmar esto conmigo, ¿no es así? Los pacientes desean retirar esos postes, pero no es posible. Yo no los quito porque la probabilidad de fracturar una raíz al remover un poste metálico colado es muy alta. Esos postes roscados que se colocan, los que son de metal, son muy difíciles de remover. Por lo tanto, en este caso no los quito, ¿vale? Hablo con el paciente y coloco mi carilla. Si el poste está en buen estado, hago mi carilla sobre ese poste que ya lleva mucho tiempo ahí. Procuro opacificar, utilizo un opacificador, intento enmascarar al máximo esa coloración y soy realista con mi paciente. Le explico que mi objetivo es lograr armonizar la sonrisa, pero puede que no consiga el color que él imagina en la región cervical debido al poste que tiene, el cual es muy antiguo, ¿no? En la mayoría de los casos sí logro un buen resultado, pero es bueno bajar un poco las expectativas del paciente para que no piense que le vas a dar un resultado maravilloso en un diente con endodoncia de hace muchos años, con la encía oxidada, la encía cervical también, y que no puedas lograrlo y luego quede insatisfecho con el resultado final. ¿Entiendes? Así que hablo mucho con mis pacientes, les explico la técnica, les muestro el antes y el después, les muestro pacientes más jóvenes y cómo queda el resultado, y pacientes más mayores, con más edad, a los que se les colocó el poste hace mucho tiempo, donde la resina se trató hace mucho tiempo y cómo es el resultado. Le muestro mucho eso al paciente para que pueda entender que mi intención es entregar lo mejor posible para su diente, pero dentro de las condiciones que tenemos, ¿no? Intento dar lo mejor dentro de nuestra realidad. Siempre se lo digo al paciente con endodoncia en el diente frontal. Amigos, por favor, eviten en la medida de lo posible morder cosas demasiado duras con los dientes delanteros. Son dientes con endodoncia, son dientes fragilizados, son dientes debilitados que ya no tienen vitalidad, no reciben sangre, no reciben nutrientes, ya no tienen ese nutriente que los otros dientes sí tienen, ¿no? Entonces son dientes frágiles. ¿Y qué les explico? Si nuestro diente, que es un hueso, se puede fracturar, imagínate un diente con un canal tratado. Son dientes que realmente pueden fracturarse con mucha facilidad, ¿no? Así que pido, eviten movimientos de palanca y morder cosas adelante. Que eviten morder manzanas, morder tostadas. ¿Por qué? Porque son dientes frágiles. Si el paciente llega a morder, sí, puede llegar a fracturarse. Y si se fractura y no le avisaste a ese paciente, lo ideal es que le avises al paciente para que sea consciente de que tiene un diente fragilizado y que sí, necesita ciertos cuidados. Entonces, terminé estas carillas sobre ese diente con endodoncia y cómo voy a entregarle a mi paciente la calidad, cuáles son los procesos, los criterios del control de calidad que voy a utilizar. Siempre que termino mis carillas de resina, sobre todo en pacientes con endodoncia, se hace un riguroso control de calidad porque sé que es un diente. Ojo, que ya tiene la vitalidad fragilizada, que es un diente que ya. Yo le explico al paciente, así, su diente está muerto, murió, tiene endodoncia y en este caso hacemos un tratamiento para que lo mantenga más tiempo en su boca con buena coloración y estética. Por esta razón, indico los postes de fibra de vidrio y que evite algunos tipos de movimientos o mordidas para que el diente no se fracture. Entonces, el control de calidad es primordial. ¿Qué le indico siempre al paciente? El mantenimiento semestral cada 6 meses es, sí, primordial para la longevidad y la conservación de la coloración de ese dientecito que tiene endodoncia. Por consiguiente, en este caso, el paciente sí tiene que llevar a cabo el control de mantenimiento y acudir cada 6 meses. A pacientes con endodoncia les pido que vengan antes, cada 4 meses, para supervisar el proceso y su diente. Siempre hay que revisar las guías, tanto la guía canina como la protrusión. Principalmente en pacientes sin endodoncia, haz la guía canina y de protrusión. En la guía canina, solo el canino toca. Los posteriores se desocluyen. Guía anterior. Le vas a pedir al paciente que deslice la mandíbula hacia adelante. Solo los incisivos hacen contacto y los posteriores se separan. Comprobación con papel de articular, no permitirle tener contacto prematuro, porque todo esto puede dañar su carilla y sí puede dañar el resultado final de su tratamiento. Es un diente que ya está fragilizado y tenemos una endodoncia, así que si le has puesto una carilla de resina, es tu responsabilidad mantener a este paciente controlado para que no se dañe o se pierda, por no haberlo orientado correctamente, ¿verdad?
Entonces el control de calidad es crucial aquí en la consulta. Pido mantenimiento cada 4 meses para el paciente que tiene una carilla frontal sin tratar, o cada 6 si no puede cada 4. Y también pido, al terminar la carilla, compruebo con el papel de articular, control de guía canina y protrusión para ver si hay algún contacto prematuro, para que todo eso se elimine y el paciente pueda tener una vida normal con las carillas de resina y el dientecito que no creyó poder blanquear. Bueno, gente, este es mi paso a paso para carillas de resina en pacientes que tienen un diente frontal oscurecido, explicado de una forma, creo, muy simplificada y resumida para que puedas realizar este tipo de tratamiento en tu consultorio, hacer este tipo de carillas y no tener miedo de no conseguir entregarle a tu paciente un resultado satisfactorio. Sé que si lo haces sin miedo, hoy lo hago en el consultorio sin problema. Como dije, el 100% de mis casos logran una excelente coloración en los pacientes. Sí, hay que hablar con el paciente cuando llegue a tu consulta. Si la región cervical o la zona gingival están oscurecidas, debes explicarle y mostrarle la realidad de su caso para que no se cree expectativas excesivas y se frustre al final del tratamiento, ¿verdad? Sí, puedes lograr el color y la armonía en la sonrisa de tu paciente con endodoncia usando la técnica correcta que les mostré, ¿verdad?